Tarde, sol de la tarde, miércoles. ¿Cuáles son, cuando vaya a abrir su velón, las obligaciones del consorcio de Brest Tecnimont Estrella con los empleados de Punta Catalina? Titula listín en forma de interrogante. Y vamos a tener al director de comunicaciones de la Corporación de Electricidad CDE, Wilfredo Alemani, para conversar de la Punta Catalina, sobre este entonces. tema. Si es Alemani, es Punta Catalina, sí. porque ese de el buen amigo Esteban Delgado. Esteban Delgado. Tenemos a Wilfredo Alemani, que es de Punta Catalina. Wilfredo, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Hola, Wilfredo. Buenas tardes. Bueno, hola, ¿cómo están? Bien, Wilfredo, ¿cuál es la situación desde qué ha pasado en Punta Catalina, el reclamo y por qué sí o por qué no? Bueno, lo de Punta Catalina es un tema de tipo de contratación patronos obreros, es decir, el consorcio que construye la obra, que todavía no ha entregado términos formales de llave en mano, como es el contrato, hizo un compromiso con los trabajadores que no lo pudo cumplir, que es lo de un bono en caso de ganancia. Ellos alegan que no hay ganancia y que por tanto no se puede dar una ganancia que no se tiene. Eso pues provocó prácticamente una insurrección de los trabajadores, por lo menos de una parte, que atacaron el sitio donde trabajan, tuvieron una confrontación interna, porque ahí la seguridad interna se supone que debe ser avalada también por los mismos trabajadores que cuidan el lugar donde trabajan. Sí. Y toda esa situación pues ha creado esa incertidumbre. Lo cierto que posteriormente a esto se iniciaron conversaciones en la Secretaría de Trabajo alrededor del tema, lo que se podía haber convertido en una tragedia, al final fue controlada, y pensamos que esa situación no debe pasar de ahí. Pero es claro, Alemani, que los empleados que protestaron son empleados del consorcio, no de la planta. Exactamente, porque realmente ahí el consorcio es el que construye, el consorcio no ha entregado la obra todavía, es decir, que eso está bajo responsabilidad de los constructores, que son las tres empresas que conforman ese holding. Y ellos no han terminado el trabajo, aunque ya se sabe que se está en la fase solo de pruebas. Ya de hecho, se están produciendo promedio 200 kilogramos, kilomegas, sí. En la planta, lo que quiere decir que lo que se está haciendo está dentro del protocolo industrial de lo que allí se está construyendo. De manera que esas cosas que han ocurrido son unos elementos de tipo obrero patronal. Obviamente que si se producen situaciones como la de romper propiedad y todo esto, pues se podrían tomar otras medidas, pero vamos a ver y esperar que esa situación no pase de los ribetes que ha estado. Wilfredo, ¿cuál fue la magnitud de la situación allí? Y los daños también, porque tengo entendido que la planta tuvo que salir. Sacaron la planta. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos y la magnitud de los daños, las secuelas? Todavía no tenemos una contabilidad sobre la magnitud de los daños, pero en principio pareció que era algo más grave de lo que al final resultó. Los que pensaron inutilizar la planta 1, que es la que está operando con mucha frecuencia, con 200 kilovatios. Y esa situación, pues obviamente que hubiera afectado mucho más la situación que se vio en la mañana. Hubiese provocado un cortocircuito, un blackout, una situación de dimensión entero que tú no puedes, ¿entiendes? Si ahí genera, pero son locos, tirándole piedra y al lado de una base de transformadores. Bueno, una obra de seguridad nacional, que está cerca, por donde sale la línea. La totalidad de los empleados, de los trabajadores, son dominicanos. Sí, la mayoría de los trabajadores ya a nivel técnico hacia arriba son, y en esta fase en que se está, que es la fase final, ya que es de prueba, o sea, las plantas están terminadas, pero le falta lo que significa la prueba. Entonces, pero la mayoría sí son dominicanos, obviamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque hay conversaciones, el consorcio dijo, si hay ganancia,
hay bonos, el consorcio emite una comunicación diciendo tuvimos pérdidas, no hay posibilidad de bonificación. ¿Cuál es la negociación? ¿Cuál es la información que les da el consorcio a ustedes del nivel de las negociaciones con los trabajadores? No, ese dato debe emerger de lo que se señaló. Yo temprano hablé con el presidente de lo que es el holding de la CDE, y lo que se había es que se estaba en la Secretaría de Trabajo. No puedo precisar exactamente si eso fue convocado por el holding o si simplemente eso fue, bueno, vamos a clarificar lo que significa esto de los bonos, porque en este momento la CDE, que es la propietaria de la planta en representación del Estado, sí, hasta el momento no baila en esa fiesta. ¿Por qué? Porque no es quien ha construido la obra. El que ha construido la obra es el que tiene que responder por todos esos pasos que incluyen la parte legal y la relación bilateral con los trabajadores. ¿Y ese sindicato que se ha formado de trabajadores es de empleados propios de la planta o de trabajadores del consorcio? Son trabajadores de la planta. Lo que pasa es que ustedes saben que aquí hay un movimiento sindical, Pepe Abreu, que lo representa como un líder sindical, que también estuvo en la mañana cerca del tema, o sea, de tratar de abordar el tema. Yo supe que estaba en la CDE, en ese momento yo estaba, pero no estaba en el edificio, en el lado donde él estaba, y me enteré cuando ya se había ido. Y luego fue cuando Don Felo, que es el presidente de CDE, del holding, estuvo también allí y fue el que me dio la información de que se estaba en la Secretaría de Trabajo. Hombre violento, ¿no? No, él estaba en la CDE. Ahora, Wilfredo, para ustedes, el conocimiento de qué llevó a este proceso, porque cuando hay una situación de violencia, generalmente hay unos antecedentes. Ustedes habían conversado, el consorcio, con esos empleados, habían clarificado la situación. ¿Por qué se da esta insurrección como punto final de lo que debe haber un antecedente? Porque un empleado no actúa de esa manera normalmente. Entonces, ¿qué saca a los empleados de quicio, por así decirlo? ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿La empresa fue transparente con ellos? ¿No fue transparente? ¿Le habían prometido? La oposición lo mandó, Elisa, a lo mejor fue la oposición que lo mandó. ¿Le habían prometido algo y no le cumplieron? ¿Qué fue? A lo mejor fue una decisión política, Elizabeth. ¿Por qué ellos se enervan de esa ir manera? A quemar la planta? Porque aquí la oposición quiere que la planta se queme. A lo mejor fue la oposición, Elizabeth. Adelante, Wilfredo. Bueno, ya sobre esos elementos de orden político no creo que pueda darle respuesta, porque esas son cosas que si se hacen a escondidas y luego resultados de esto son los que se tienen, pero realmente no puedo afirmar que eso sea el resultado. Lo que sí es evidente y claro es que la irritación de estos trabajadores reclamando algo que no se ha producido en términos de ganancia, bueno, dice que ellos estaban muy desesperados porque se cumpliera con algo que al final no se produjo. Y eso deben dar una respuesta, más bien los constructores, ¿no? El consorcio constructor, el que debe decir en respuesta a lo que los trabajadores quieren, si esa situación se produjo o no. Wilfredo, pero ¿quién da la cara por el consorcio? Una persona que uno pueda llamar y pueda conversar con él. Sé que es un brasileño, manejé ese número esta mañana, pero Carlos, apellido Carlos, me lleva al nombre que él tiene. Digo, lo del Carlos es el artista brasileño. Lo que quiere decir que no retengo su nombre, pero sé que es el que está encargado, es un brasileño, un ejecutivo de la empresa que está construyendo la obra. Si lo consigue, por favor, nos los pasa para conversar directamente con ellos, porque evidentemente que es una situación del consorcio con los trabajadores. Sí. Claro. Lo importante que está, lo importante que está claro que se le prometieron algo. No, la bonificación le dieron que no hay ganancia. Sí. Uno como trabajador, la verdad que también, como un trabajador uno nunca cree que no hay ganancia. No, y hay que entender que todavía no es momento de definir si hay ganancia hasta que no se sancione el juicio pendiente en Nueva York, porque casado por el Estado Dominicano y la empresa. Bueno, gracias, $700 millones de dólares. Siempre. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, Wilfredo. Vocero de Punta Catalina, de la planta Punta Catalina. Amigo bueno, nuestro. Es una y dile a Aristi que queremos hablarle. Compañero periodista de muchos años. Papá de Alejandra. Papá de Alejandra Alemania. Una chica preciosa. Y de María. Claro. Alemania también. Hijo de Purita Sánchez.
No, espérate. Bueno, bueno, porque Alejandra... bueno, entonces vamos con otros temas luego de los comerciales. Cambio y fuera, Vladi. Muy linda.